Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a tocar el tema de las corrientes y conceptos del pensamiento sociológico latinoamericano. Vamos a hablar principalmente de 7 teorías o 7 corrientes del pensamiento que se han desarrollado en las últimas décadas en Latinoamérica y han tenido un impacto en los diferentes ámbitos económico, político y social de la historia y del contexto de la región latinoamericana. Entonces, ya sin más preámbulos, empecemos con la primera teoría que corresponde al curso. Entonces, la primera teoría es la teoría estructuralista desarrollista de la CEPAL. Como sabemos todos, la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina, y dentro de esta comisión se han desarrollado unos de los más importantes pensamientos que han impactado en lo académico a América Latina. Entonces, la teoría estructuralista principalmente maneja tesis economistas estructuralistas y su propuesta central ha sido el desarrollo hacia adentro. Eso es lo más importante de esta teoría estructuralista, que habla todo el tiempo de un crecimiento que no venga de afuera hacia Latinoamérica, sino que la misma Latinoamérica pueda crecer dentro de sí para poder alcanzar ese desarrollo. Otro tema, bueno, la propuesta central, como les dije, es el desarrollo hacia adentro, desde adentro. Y también la reducción de la dependencia externa, que va de la mano con este desarrollo hacia adentro. Se trata de que crezcamos con nuestros propios recursos y no tengamos que necesitar de afuera, de los países de afuera para poder desarrollarnos. Destacaron dentro de esta teoría, destacaron como alternativas teóricas en la década de los 50. Esto fue muy importante. Esta teoría estructuralista destacó mucho en la década de los años 50, pero no obstante se presentaron algunos obstáculos. Se observó que la aplicación de las políticas que estimulaban los mercados internos resultó en un afianzamiento de la dependencia y de los desequilibrios estructurales. Lamentablemente, el intento no resultó tan exitoso y se vio obstruido por un aumento en la dependencia externa. Por su parte, también la teoría desarrollista de la CEPAL, que es la que también tratamos dentro de esta teoría, construyó sus ideas en base a circunstancias que se vivían en cada momento histórico. Por ejemplo, en la década de los 60 se dio una preocupación por la reducción de las desigualdades que se ven tan evidentes en América Latina. Ya para la década de los 70 se debatió sobre los estilos de desarrollo, cuál era el mejor o la mejor forma, el mejor estrategia de desarrollo para cada país. En los años 60 ya la CEPAL se ocupó de la pérdida del desarrollo en Latinoamérica, se vio Latinoamérica, se vio como en una crisis, y ya para los años 90 la CEPAL reorienta su pensamiento y propone una transformación productiva con equidad que consiste en el aumento de la productividad y del empleo. Se dice que el cambio estructural para la igualdad, una visión integral del desarrollo, una visión que no solo está limitada a lo económico, sino que también va a lo social. Algunos de los temas más importantes que se pueden ver en esta teoría estructuralista y desarrollista de la CEPAL y que se trataron por harto tiempo, que se trataron como principalmente fueron los derechos humanos, la viabilidad política, la democracia. La democracia es otro de los temas que se trata mucho dentro de esta teoría, la de los derechos humanos, como les acabo de decir, y viabilidad política de un estilo más justo de crecimiento. Un crecimiento que incluya a todos, donde no crezcan algunos y se vean afectados otros, sino donde se pueda crecer todos en conjunto. Todos estos conceptos fueron analizados desde el contexto histórico, político y económico y social de cada país latinoamericano. Cada uno de estos temas se desarrolló dentro de esta teoría y representó un punto muy importante dentro de la teoría estructuralista. Por eso se tocan estos temas principalmente. Ahora continuemos con nuestra segunda teoría, y es la teoría de la dependencia y la teoría de la liberación.
La teoría de la dependencia como tal es una teoría que surge a finales del siglo XIX y es una respuesta a un contexto histórico de grandes transformaciones y surge también en la decadencia de las potencias imperialistas que generó la transformación de los estados nacionales en Asia y África. Estas transformaciones no solo afectaron estos continentes, sino que también afectaron al continente latinoamericano. Podemos ver que a mediados de la década de los 60 surge la teoría de la dependencia como una herramienta de análisis del desarrollo económico de la región. Uno de sus principales exponentes fue Raúl Prebisch. Él planteó una teoría de la desigualdad y la teoría de la dependencia. Él hace parte de la CEPAL, y él explicó que las asimetrías estructurales del sistema económico mundial colocaban que las asimetrías estructurales del sistema económico mundial colocaban a los países latinoamericanos en una posición radicalmente dependiente con respecto a las potencias centrales. Su teoría de la dependencia buscó analizar, interpretar y comprender las condiciones de subdesarrollo de América Latina y sus altos niveles de dependencia política y económica y social hacia los países industrializados. Ahí también en medio de esa teoría se desarrolló los conceptos de centro-periferia, donde los países periféricos son los que mantienen el control sobre la economía de los demás países y los periféricos son los que están excluidos de ese sistema económico mundial. Entonces, dentro de esos países periféricos se encuentra Latinoamérica, porque es un país que depende de los países centrales. Y los países centrales, entre ellos, como se puede ver, Estados Unidos, son los países que dominan la economía entre otros ámbitos de la sociedad. Ahora, como tal, la teoría de la liberación, que yo lo relacioné con la teología de la liberación que se vio a lo largo del curso, se da como un discurso revolucionario, de la liberación de los años 70. Se trata de una postura radicalista en América Latina, que consiste en un acercamiento entre el marxismo y el cristianismo. Pretende luchar contra la pobreza, el subdesarrollo y el capitalismo. En Colombia, por ejemplo, podemos ver un representante el cual se ha hablado mucho y es Camilo Torres. Él fue un cura que estudió sociología y en el extranjero y vino a Colombia pues con muchas ideas de transformación. Él afirma que la única forma de implementar los procesos es con un compromiso político transformador revolucionario. Él habla así. Y él habla como hace una unión entre ideas marxistas y el cristianismo. Él habla de que solo un amor sincero y eficaz puede llegar a transformar un país. La teología de la liberación, más que todo, es una reflexión que a partir de la praxis y dentro del esfuerzo, dentro de un esfuerzo se da porque los pobres, o sea, es una lucha como de las clases bajas, como llamarían ahí, y como que introducen la fe cristiana ahí como inspiración para el compromiso contra la pobreza y en pro de la liberación integral de todo hombre. Camilo Torres, como pueden ver, es uno de sus principales exponentes y lo mencionamos también porque se trata de un personaje colombiano que introduce estas ideas de la teología o teoría de la liberación. Consiste en una lucha contra la pobreza y en favor de los grupos más marginados y trata de buscar como tal una igualdad y reducir esas brechas de tanta desigualdad que se ven en Latinoamérica. Ahora, continuando un poco más allá, bueno, podemos decir que la teoría de la dependencia, como está mencionado aquí en la diapositiva, es una herramienta de análisis del desarrollo económico de la región latinoamericana. Raúl Prebisch, como lo acabo de mencionar, es uno de sus exponentes más importantes y él planteó pues la teoría de la desigualdad y de la dependencia. Ahora, continuando con la tercera teoría, tenemos aquí la teoría
del desarrollo y subdesarrollo, una teoría también muy importante para el pensamiento latinoamericano. Entonces, en la primera época de la sociología latinoamericana fue signada por el tema del desarrollo y sus obstáculos. Como pueden ver, el tema del desarrollo ha estado desde el principio dentro del estudio sociológico de Latinoamérica. Es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque se ha visto muy obstruido, entonces siempre se ha buscar las razones por las que se ha visto de obstruir este desarrollo y se ha venido buscando la definición de desarrollo, porque como tal, listo, hablemos de desarrollo, pero ¿qué es el desarrollo? ¿Cómo se ve el desarrollo en un país? ¿Cómo se puede medir el desarrollo? Y más o menos esto es lo que quiere traer a dar a conocer la teoría del desarrollo y el subdesarrollo. Entonces, como les dije ahorita, la primera época de la sociología latinoamericana fue asignada por el tema del desarrollo y sus obstáculos. Uno de sus grandes teóricos, como ya lo mencionamos, Raúl Prebisch, llevó a cabo un estudio de las fallas del sistema capitalista periférico. O sea, el sistema capitalista impuesto o el sistema capitalista en los países latinoamericanos, que son los países periféricos a los que él se refiere. El común denominador de los autores que abrazan las teorías del desarrollo sintetizan dos tesis. Entonces, la primera la podemos ver de la siguiente manera. Consiste en la idea de que el subdesarrollo es una etapa previa necesaria para alcanzar las pautas del capitalismo pleno. Entonces, algunos de los teóricos que abrazan esta teoría analizan el desarrollo como una etapa en la cual se debe cruzar para lograr ese desarrollo. Ahora, como segunda tesis, algunos la ven como que consiste en medir el subdesarrollo en términos cuantitativos y deterministas. Entonces, otros ya analizan el desarrollo como tal según ciertos parámetros, los cuales podemos ver en la alfabetización, en la natalidad, en la mortalidad, en los niveles de pobreza. Entonces comienzan a medir los niveles de desarrollo según estos parámetros. Estas son como las dos principales tesis que se abrazan, que son abrazadas por los teóricos de la teoría por los teóricos de la teoría del desarrollo y el subdesarrollo. Otros de sus pensadores fue Rodolfo Stavanhagen. Él fue otro de sus pensadores. ¿Y qué desarrolla él? Rodolfo Stavanhagen es un pensador mexicano y en su ensayo sobre las 7 tesis equivocadas sobre América Latina abre una puerta a la crítica teórica de donde nace una sociología del desarrollo del subdesarrollo. En esta analiza que ambos forman parte de un proceso global dependiente del desarrollo capitalista. Posterior a las dictaduras se da la democratización. Se empieza a mediar el desarrollo y subdesarrollo por ciertos factores como la alfabetización. El gran debate ha sido el tema de la modernidad, el desarrollo y el subdesarrollo en términos de lo económico. Más que nada, esto fue como que lo que predominó en el pensamiento del desarrollo, en el pensamiento y en la teoría del desarrollo y el subdesarrollo. Entonces se comenzó a ver, más que nada, se comenzó a medir por términos económicos. Y esta fue como una lucha que se mantuvo, ¿no? Porque algunos decían, no, el desarrollo no solo es lo económico, también se trata de lo social, porque puede que un país crezca en lo económico, en el Producto Interno Bruto, pero haya mucha desigualdad, se presente mucha desigualdad. Entonces ahí se ve un desequilibrio muy grande dentro de, dentro de este desarrollo del que se está hablando. Entonces, como tal, esta es la teoría, un pequeño resumen de lo que es la teoría del desarrollo y el subdesarrollo, con uno de sus más grandes exponentes, Rodolfo Stavanhagen y Raúl Prebisch, que es como de los más importantes dentro del pensamiento latinoamericano. Continuando con la siguiente teoría, entramos ya a una de las más fuertes, diría yo, dentro del pensamiento latinoamericano, y es la teoría de la revolución. Diría que es la teoría de las teorías más escandalosas, por decirlo así, del pensamiento latinoamericano. Entonces, las diferentes revoluciones que se dieron en Latinoamérica, como la cubana, la de Nicaragua, estas fueron acontecidas en el transcurso del siglo XX y están íntimamente relacionadas con las insostenibles condiciones económicas, sociales y políticas que fueron propiciadas por las dictaduras que consolidaron regímenes de dominación subordinadas al capital extranjero. Como podemos ver, estas revoluciones se dieron como una
¿cómo decirlo? Se dieron como una fuerza de oposición a la imposición, ¿sí? De oposición a la imposición capitalista de los países extranjeros. Más que nada estos países de los que les hablé, Cuba, Nicaragua, donde se presentaron las más grandes revoluciones, México, con la Revolución Zapatista, fueron revoluciones que se dieron porque había una dominación muy fuerte de países como Estados Unidos dentro del mercado de cada país. Entonces, uno de sus principales exponentes fue Lisandro Galucci, que presenta una de las características más notorias de las vanguardias revolucionarias, el cual llama de la siguiente manera y se los mostraré en la siguiente diapositiva. Entonces, Lisandro Galucci habla el no reconocimiento del otro como un aspecto clave en la construcción del otro. El personaje Alain Touraine habla menciona la siguiente frase que quisiera resaltar dentro de esta teoría de la revolución. Dice, la transformación del individuo en sujeto solo es posible a través del reconocimiento del otro. Y de esto más que nada es como el centro, el núcleo del pensamiento revolucionario, que trata de más que de ver una lucha individual, ser una lucha grupal, que busque el beneficio común, ¿no? Por eso dice la transformación del individuo en sujeto, se convierte en un sujeto, en una persona activa en la sociedad, cuando es capaz de reconocer al otro como persona también, como sujeto. En Latinoamérica, mientras que unas vanguardias se han mantenido aferradas a la estrategia de lucha armada, como por ejemplo tenemos las FARC en Colombia, que es como una de las luchas revolucionarias armadas. Otras la han abandonado para integrarse al juego político, incorporándose de tal forma al movimiento democrático. Entonces, como podemos ver, la teoría de la revolución en un tiempo se presentó como una lucha armada más que todo. Ahora se ha metido en el campo, digamos, en Colombia se ha metido en el campo político ya para entrar dentro del movimiento democrático y poder alcanzar esos ideales que tiene la revolución, las teorías de la revolución dentro de Latinoamérica. Muchos de los países latinoamericanos fueron inspirados por la revolución cubana. La revolución cubana significó una luz de esperanza dentro de esta teoría de la revolución y significó un, un modelo para muchos países dentro de Latinoamérica. Entonces, como podemos ver, algunas han tomado una lucha armada, mientras que otras ya se han introducido dentro del ámbito político. Ahora, continuando con las teorías, vamos con la teoría de la decolonialidad del poder. Esta teoría como tal la podemos ver, se puede definir como la lucha de América Latina por una revuelta de varias epistemis, así es como se menciona en diferentes lecturas que se realizaron en el curso. Y el proyecto de colonial trata siempre de vincularse a los movimientos sociales de liberación antirracista, antiimperialista, entre otros. Siempre se dan como que esto que mencioné anteriormente, antirracista, antiimperialista, es al punto donde da esta teoría de la decolonialidad del poder. Es a los puntos que quiere dar, a quitar todo estereotipo, a crear un nuevo lenguaje, un lenguaje que no esté dominado como se llama por el pensamiento colonialista, sino un pensamiento que surja desde el interior de cada país. Mignolo, que es uno de los pensadores y uno de los más importantes intelectuales, Walter Mignolo, uno de de los principales intelectuales de los que se leyó en este curso, sostiene la tesis que afirma que desde el siglo XVI no existió modernidad sin colonialidad. Él presenta la modernidad y la colonialidad como dos caras de la misma moneda. Entonces, por un tiempo se vivió fuerte lo que fue la colonialidad, pero esta colonialidad ahora se transformó en modernidad. Él lo ve como dos conceptos
diferentes con un mismo significado. Él lo presenta de esta manera, Walter Mignot lo presenta de esta manera, lo que es la modernidad hoy en día, como una transformación de la colonialidad, pero dice, sigue siendo lo mismo. Para él, lo que es modernidad sigue siendo igual que la colonialidad, solo que cambió la palabra, pero el significado para él sigue siendo lo mismo. Por tanto, este pensador, Walter Mignot, lo propone lo siguiente. Él propone, bueno, lo que les dije ahorita, no existió modernidad sin colonialidad. Lo que presenta él son dos caras de la misma moneda. Y él propone que se debe hacer, se debe proporcionar un lenguaje alternativo que cuente las jerarquías de raza, de clase, de sexualidad y de conocimiento. Un lenguaje que ya no sea el mismo que se ha usado por mucho tiempo y que ha sido inculcado por el pensamiento colonial, sino que sea un lenguaje nuevo, que ya no hable, porque él se desarrolla una idea de que dice, fue ese pensamiento colonial que designó unos negros, otros mestizos y que clasificó y de tal manera, de esa manera dividió la sociedad. Él propone un nuevo lenguaje que incluya a todos, que rompa con esas desigualdades. Entonces esa es la propuesta que hace Mignot. Lo que más podemos ver dentro del pensamiento de la decolonialidad del poder. Este pensamiento de colonial propone un cambio en la geografía de la razón, un proceso de resignificación de la diferencia epistémica colonial y en la transformación del sistema mundo moderno colonial en zonas periféricas como América Latina. La decolonización epistemológica representa, como les dije, una emancipación intelectual de las ideas impuestas por el pensamiento hegemónico de Occidente. Esto es lo que propone un nuevo lenguaje donde podamos mencionar ahora y tomar en cuenta muchos de los grupos que habían sido marginados o clasificados de alguna u otra forma por el pensamiento hegemónico de Occidente. ¿Qué más podemos ver dentro del pensamiento decolonial? Podemos ver que existen unos grupos subalternos. Un momento, por favor. Listo, perdón. Entonces ahora, perdónenme, vamos con la teoría de la subalternidad, qué pena. Entonces, dentro de la teoría de la subalternidad, vamos a analizar tres ideas dentro de esta teoría de la subalternidad, que ya sería la penúltima que vamos a analizar el día de hoy. Y antes que nada, hay una historiadora llamada Florencia Malón, que se refiere a los grupos subalternos como aquellos que son grupos étnicos, ya sea campesinos, esclavos, obreros, artesanos, mujeres, que han sido de cierta manera callados o silenciados y han sido dejados a un lado. ¿Cuál es el objetivo de esta teoría de la subalternidad? Es mostrar cómo los paradigmas del conocimiento social habían quedado atrapados en perspectivas elitistas. ¿A qué pensamiento se refiere esta teoría de la subalternidad? Se refiere que hay pensamientos como ahí están incluidos el marxismo, el dependentismo y la teoría de la modernización, que han sido dominados ahora por perspectivas elitistas. Entonces, a lo que se refiere es que estos pensamientos que habían sido introducidos dentro del pensamiento latinoamericano habían sido tomados por grupos elitistas y ahora eran dominados por ellos. Entonces, estas formas de pensamiento habían sido transformadas a favor de los intereses de los grupos elitistas. Ahora, desde la perspectiva de Fernando Coronel, la subalternidad define no el ser de un sujeto, sino el estado de sujeción de un sujeto. Él se refiere que la subalternidad, que hace subalterno un grupo, su sujeción hacia otro sujeto. La subalternidad es relativa, él explica, en el sentido de que un actor sea subalterno frente a otro, pero en otro contexto ese mismo actor puede ser dominado por un tercero. De todas formas, siempre el enfoque subalterno puede resultar de gran provecho para interpretar las huellas del pasado. Entonces,
Este enfoque subalterno nos permite mirar hacia atrás y mirar la historia desde otra manera, desde un sometimiento de los grupos, por decirlo así, más vulnerables, y donde la subalternidad se ve como algo a superar, algo que se debe superar dentro de la sociedad, dentro de la región latinoamericana. Por último, tenemos la teoría de los estudios culturales. Ya para terminar, fue el último tema que se desarrolló dentro de la materia, y es ¿por qué? Porque esto es un tema reciente dentro de Latinoamérica. Se trata de un tema que hasta ahora está tomando como, ¿cómo se diría? Está tomando vuelo dentro de Latinoamérica. Ahora está incursionando dentro de la agenda política como uno de los principales ejes de las políticas públicas de cultura. Es como un fenómeno reciente, como les dije, en América Latina. Las industrias culturales cobran cada día más fuerza en la esfera política por ser un conjunto de bienes y servicios culturales que generan beneficios económicos y conformación de identidades y fortalecimiento de los derechos culturales. La UNESCO pone de manifiesto que la diversidad cultural está en el centro del debate sobre identidad, cohesión social y desarrollo. De ahí la importancia de este tema, de ahí la importancia de la teoría de los estudios culturales. ¿Por qué? No solo porque generan recursos para un país, también porque fomentan la cohesión social y el desarrollo de un país. Ayudan a fortalecer la identidad de un país como tal. La cultura, como ustedes pueden ver, no solo se trata de costumbres, sino también no solo se trata de costumbres, sino también de formas de pensar de la gente como tal. Se trata de la vida cotidiana de las personas, de lo que es un país como tal, de lo que lo diferencia de los demás, y no solo lo que lo diferencia, sino también busca semejanzas, puentes con otras culturas. Esto es lo importante de los estudios culturales. Aunque el impacto de las industrias culturales en la economía latinoamericana es bajo en comparación con otros sectores de la economía, sin embargo existe un potencial relevante y está en crecimiento. Como pueden ver, este fue el último tema que se tocó, porque es un tema muy reciente en Latinoamérica y está cobrando mucha fuerza. Es muy importante no ignorar esta teoría, porque a partir de esta se van a desarrollar ahora en adelante muchos debates y va a ser un tema que, como les dije, no solo genera recursos económicos, sino que también ayuda a un país a afianzar su identidad, a descubrir quiénes verdaderamente somos. Ahora, por medio de la formulación que se propone ahora, se propone un estudio sobre un estudio sobre las industrias culturales, porque se dice, había una lectura que decía recuerdo que decía que se requieren, porque no hay estudios, son escasean muchos estudios en algunos países sobre las industrias culturales, y es necesario ir tras esos estudios, porque de ahí van a salir muchos de los recursos para un país, de ahí va a salir un afianzamiento de la identidad de cada país, como se dice. Entonces, ¿qué se propone? Se propone la formulación de políticas que exploren sus potenciales culturales, el potencial cultural de cada país, y garanticen la salvaguardia del principio de identidad. Muy importante este tema último del principio de identidad, porque el reconocimiento es algo que todo ser humano busca, ¿no? Y el reconocimiento hace parte de estos estudios culturales como la protección de identidad y la valoración del talento humano. Esto es algo como un pequeño resumen de lo que consisten los estudios culturales. Un tema, como les dije nuevamente, qué pena la redundancia, pero es muy reciente en Latinoamérica, y como nosotros como sociólogos nos corresponde ahondar más sobre el tema, ahondar más qué está pasando dentro de la cultura latinoamericana. Vemos cómo el cine, la literatura están cobrando mucha fuerza, y cómo deben ser valorados desde arriba. Al Estado le corresponde valorar y apoyar estos emprendimientos culturales y esto que se está desarrollando ahora en cada país latinoamericano. También ver
dentro de estos estudios culturales se vio como aún en algunos países predomina, digamos, en el cine, predominan las películas, que no puede ver las películas de Hollywood, como son las que más predominan dentro de un contexto latinoamericano, pero como la responsabilidad de los gobiernos es fomentar ese talento cultural dentro del país y fomentar el talento humano propio de cada país para que la gente comience a invertir también, a invertir dentro de estas industrias culturales propias de cada país. Y así es como se va a ver un crecimiento dentro del país, cuando se comienzan a valorar el talento humano dentro de cada país. Bueno, creo que hemos ya terminado. Les agradezco pues prestar atención a este pequeño resumen que se hizo del transcurso y del desarrollo del pensamiento latinoamericano en las últimas décadas. Vemos cómo ha sido la influencia de los países latinoamericanos unos con otros han llegado a influenciarse de tal manera que se llega a pensar casi de una misma forma, ¿no? Vemos el desarrollo de teorías dependentistas y cómo lo que más predomina es, y algo con lo que podemos resumir es que Latinoamérica ha superado muchos obstáculos que le impiden llegar a ese desarrollo pleno, pero también como aún seguimos siendo países que dependemos de cierto modo de otros países, como llamaría Raúl Prebisch, los de centro, de los países de centro, y como uno de los más grandes aportes es ver el desarrollo no solo en términos económicos, y es lo que más me quedó, ¿no? Ver el desarrollo no solo como en términos económicos, sino también sociales. Me parece que esto es uno de los aportes más grandes que puede dar el pensamiento latinoamericano, es ver cómo el desarrollo no solo se puede hablar en términos económicos, sino también en sociales, en superar esas desigualdades, esas brechas y poder crecer, no unos más rápido que otros, sino todos al mismo tiempo. Quizás es un pensamiento algo utópico, algo alejado de la realidad, pero es un pensamiento que si se crean buenas políticas y se piensa en el otro, se va a poder lograr, y yo creo que también todo empieza desde la educación, porque la educación nos forma como seres humanos, y pienso que mediante la educación se puede lograr moldear o como educar a esas futuras generaciones, que se puede salir adelante y que el desarrollo no solo es en temas monetarios, sino también en temas de como personas, poder sacar el máximo y lo mejor de cada persona. Bueno, les agradezco nuevamente por haber prestado atención pues a esta pequeña charla. Termino mostrándoles algunas de las referencias bibliográficas que se utilizaron, diferentes lecturas que ayudaron para poder hacer un resumen de cada una de estas teorías. Les agradezco la atención y espero que estén muy bien. Hasta luego.